Buenos días. Hoy tenemos con nosotros Nacho Velilla Rincón. Es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad de Alcalá. Se ha formado también en la Gran Escuela de Consejeros del IESE y tiene un MBA en el Instituto de Empresa. Es un profesional con 23 años de trayectoria en el sector del IT, como decimos en inglés, Ujú. con una experiencia multidisciplinaria en ventas, operaciones, fusiones, adquisiciones y tecnología. Y todo esto le ha permitido desarrollar una carrera bien establecida en el sector que vamos a hablar hoy. Ha ocupado varios cargos de liderazgo en compañías como Equinix, Spain DC, y también ha trabajado como miembro del consejo asesor en Encom y como inversor en Nautal. Poco, ¿no, Nacho? Has estado ocupado y actualmente, para rematar, se desempeña como CEO de Templus, empresa que es un referente en el sector de centros de datos de proximidad. Estamos encantados de tener ese rato de charlar contigo, Nacho, y bienvenido. Muchas gracias, Bill. Ya ves que soy un poco inquieto, entonces, aparte, me encanta aprender de diferentes sectores y diferentes áreas del mundo de la tecnología casi siempre. Entonces, no me aburro, no me aburro. Nosotros tampoco nos vamos a aburrir hoy, gracias a esta inquietud que nos acabas de explicar, y nos va a dar mucha materia para hablar. Entonces, en tu anterior empresa, Equinix, ejerciste como Managing Director, director general, para Ujú. España y posteriormente VP Global Managed Services. De Equinix pasaste a Templus, un proyecto muy retador, creo yo, pero de características bastante diferentes a las de Equinix, si lo he entendido bien. ¿Cómo es que decidiste dar ese paso? ¿Qué retos y qué diferencias ves entre estas empresas? Y sobre todo, cuéntanos a nivel personal, profesional, que a nuestros oyentes les suele interesar mucho también conocer la persona detrás del ejecutivo. Ujú. Bueno, pues tengo que decir que para mí Equinix ha sido una escuela fantástica y es una de las compañías en las que más a gusto me he sentido siempre. Pero también tengo que decir que había un momento vital ahí que fue un poco el que me forzó a tomar una decisión, básicamente, y entrando más en tema personal. Yo he tenido un niño pequeño hace relativamente poco tiempo, es más, ha hecho 2 añitos hace un par de meses. Y sobre todo en la última etapa, que estaba en un rol global, pues siempre se hace un poco más duro, ¿no? El estar mucho tiempo fuera de casa, mucho tiempo en aviones, en ciudades a más de 6.000 kilómetros de tu hogar. Y bueno, me llegó un poco el momento de intentar cambiar de vida en cierto modo. Y seguido de esa decisión, pues aparece este proyecto que es Templus. Eh, yo que te diría algo un poco más personal, porque al final es una idea, oye, que te ronda la cabeza y yo por lo menos soy una apasionada de la tecnología y soy una apasionada de mi país también. Y la idea de poder crear algo desde mi país, que podamos ir creciendo y que podamos crear una marca más global y que podamos lanzar esta plataforma no solo en España, sino nosotros hablamos de sur de Europa. Pues oye, como tú dices, es un proyecto retador, es muy distinto porque al final esto no deja de ser, siempre digo, somos una startup vitaminada, pero somos una startup que acaba de arrancar con mucha ilusión, con un equipo humano fantástico y bueno, que vamos pasito a pasito y creciendo todo lo que podemos. Así que muy contento, ¿eh? No puedo negar que a día de hoy estoy feliz y que estoy haciendo algo que me apasiona. Ujú. Es, la verdad, una curiosidad que tengo, porque ya llevas pues, una trayectoria de 23 años, ¿no? En el sector de los centros de datos y de IT. Y a mí me gustaría que me contaras cómo ves tú el sector, cómo ha cambiado ese sector, ¿no? Durante cuando tú entraste allí y también la tecnología se ha venido pues, anexa, ¿no? A estos cambios y cómo lo Ujú. ves ahora desde el punto de vista de Templus, es decir, si va a tener una tecnología diferente a la que pues puede tener una gran multinacional como Equinix,
Em, bueno, pues básicamente eso, el que me des tu opinión de si ha habido esa transformación y Ujú. luego además te diría si notas esa transformación o esa diferencia entre lo que sería nuestro sector, el sector español y el Sí. sector internacional. Si hay algo que envidiarles o no, en fin, ¿cuáles Ujú. son tus impresiones? Pues mira, yo en este sector ya son 24 años realmente lo que llevo en este mundo y yo he pasado por muchas etapas distintas. Aquí sí que yo te diría que lo que más ha cambiado es el tipo de usuario del centro de datos. Yo cuando arranqué en este mundo, arrancamos en los 2000, año 2000, 2001, básicamente liberalización del mercado de las telecomunicaciones en España. Y el cliente en ese momento del centro de datos al final eran los operadores que iban a empezar a prestar servicio en nuestro país y que buscaban un sitio neutral para conectarse con la red principal que había en España, que era la de Telefónica, y no querían hacerlo en las salas propias de Telefónica, sino que querían tener sus propias ubicaciones, independizarse un poco de todo esto. En aquel momento éramos Carrier House, que ya suena muy claro a lo que estoy hablando, ¿no? Ujú. Y luego tengo que decir que aquello fue un hype enorme de, oye, en 2 años eras capaz de llenar un data center relativamente grande para la época, ¿no? Ahora parece que hablamos de muchos megavatios y cualquier cosa es pequeña, ¿no? Pero en aquel momento a lo mejor habrías un data center de 2 megavatios y podías llenarlo entre 6 meses o un año y medio o algo similar. Era una barbaridad. Pero igual que vino, se fue. Y ya que nos retomamos un poco a la historia, hubo una travesía luego por el desierto bastante difícil. ¿Por qué? Porque hasta que las empresas de Internet, y empezó todo mucho con el mundo del hosting, los servicios gestionados, muy relativos siempre a la parte más online de las empresas, no empezaron a eclosionar, no se empezó a tener un nuevo cliente en el centro de datos. O sea, todo dependía mucho de las operadoras, pero de repente empezamos ahí en este tipo de compañías que empiezan a tener, oye, quiero tener esto en mi propio CPD para toda la parte de conectividad a Internet, para que me des la parte de las IP públicas, para que me des el servicio de backup, este tipo de cosas. Y eso tardó mucho tiempo en ir desarrollándose. Yo siempre digo que ahí hubo casi 10 años de mercado que era todo muy distinto. Que cada cliente había que picar en piedra muchísimo, era casi evangelizar, ¿no?, sobre los beneficios del data center para la empresa y, y fue bastante duro. ¿Qué ha pasado en los últimos, yo te diría, los últimos 7 8 años? Pues primero, a nivel tecnología todo se ha desarrollado mucho más y cuando llega el mundo del cloud, yo siempre digo que el cloud ha democratizado el uso de la tecnología porque permitió que compañías que para ellos era prohibitivo montar un data warehouse porque era una inversión en hardware, en software, en personas, que a lo mejor era 1 millón de euros para la empresa más pequeña que pudieras imaginar, por unos cuantos dólares podías hacer una prueba de concepto en el cloud. Entonces, las empresas empezaron a darse cuenta de que, oye, la tecnología era algo mucho más cercano, de que además si estabas más cerca del cloud, en un data center neutral, te podías conectar mucho más rápido a cierto tipo de servicios, que para tenerlo en tu jaula pequeñita o en tu sala, en tu oficina, podías tenerlo en 3 racks en un data center mucho más profesionalizado, con un coste energético mucho más claro, con unas Eso. condiciones al final muy distintas y que de paso, si eras una empresa que tenía muchas oficinas, había un ecosistema de operadores que hacían que fueran muy competitivos los precios que podías conseguir desde un data center. Ahí es donde empieza a cambiar toda esta película. Ahí es donde el mercado además se divide en dos, te diría. Aparece un mercado que es los hiperescala, es decir, los grandes compradores de cómputo, almacenamiento, como son los Google, Amazon, Azure o Oracle, por ejemplo, que aquí sí que hablamos de data centers de megavatios y megavatios, y el mundo empresarial que empieza a hacer uso de esas tecnologías, pero que quiere estar en un data center donde hay otras empresas, donde hay empresas de servicios de ciberseguridad, MSPs, servicios que pueden ir consumiendo de cualquier tipo. Yo siempre digo, ya una empresa no es un IT aislado, es una isla en mitad del océano, ¿no? Una empresa a día de hoy consume un CRM que a lo mejor es Salesforce, consume un RP que a lo mejor es SAP y te conectas a ambos de forma directa, además tienes tus propios sistemas y además de repente tienes a un Deloitte que te hace la parte de seguridad y que necesitas conectarte a ellos directamente y no hacerlo a través de Internet. Todo eso sucede en un data center. Entonces, la empresa le saca mucho partido al mundo del data center y ahí es donde se separa un poco ese mercado, ¿no? Hiperescala por un lado y la parte más empresarial, carriers, ecosistemas de Ujú. negocio por otro lado.
¿Qué es lo que estamos enfocando en Templus y hacia dónde vamos? Hacia ese lado del centro de datos para la empresa, del centro de datos para los partners, entendiendo los partners integradores, MSPs, empresas de outsourcing y, por supuesto, sector público también, además de la empresa, que es, o sea, me repito un poco ahí, ¿no? Pero que es el core de lo que estamos haciendo. Por eso la cercanía. Nosotros queremos tener una huella mucho más cercana a donde están las empresas, a donde están las personas, que son los usuarios reales de este tipo de data center, y son activos que estamos hablando de entre 2 y 6 megavatios en su mayoría. 210 es el máximo que nos hemos fijado para lanzar nuestros centros de datos, y es un poco por donde estamos moviéndonos. Me preguntabas ahí, ¿ha cambiado el tipo de tecnología que utilizan las empresas? Sí, ha cambiado. O sea, yo cuando empecé las densidades en rack, en muchos casos estaba incluso por debajo del kilovatio. A día de hoy, ya en el mundo empresarial estás en torno a los 4 o 5 kilovatios, te empiezas a encontrar racks de 7, 8 kilovatios, y ahora hay una cosa que no sé si habéis oído hablar de ella, que se llama la inteligencia artificial, que nos ha vuelto a romper el molde de todo esto y ya no pensando en la fase de entrenamiento, que es lo que se está desplegando de forma masiva, las densidades son enormes, pero incluso en su fase de inferencia son racks que están superando densidades de 10 kilovatios y que hay que darle también la posibilidad de alojarse en estos data centers más cerca de las empresas y más cerca de las personas, porque en su fase de inferencia lo que hacen realmente es trabajar contra equipos y personas reales, por lo cual necesitas estar mucho más cerca de ellos. No sé si te he respondido ahí, José Luis, a tu pregunta. Sí, sí, excelentemente. Se te queda solo la parte quizás de si hay diferencias entre el mercado español o cómo lo hacemos en España, y tú que has vivido fuera y que has trabajado con diferentes continentes, ¿notas esa diferencia o no, no la hay? Mira, no, yo te diría que a nivel tecnología o el tipo de servicio no cambia. O sea, lo único que cambia es la escala. Entendamos primero que Estados Unidos está muy por delante de cualquier otro país en el mundo de data center. Ya no en tecnología que utilizas en el data center, sino más en, oye, densidad de centros de datos por persona que pueda haber. O sea, yo creo que triplica Europa fácilmente. O sea, ya no te hablo de España, que en general estás triplicando Europa en el número de data centers que tienes en Estados Unidos. A nivel tecnológico, no, al contrario. Yo creo que en España primero hay grandísimas ingenierías. Esto es algo muy tradicional que ha pasado en muchos sectores, ¿no? Desde la nuclear a las grandes fábricas industriales. Yo creo que siempre hemos tenido ingenierías muy de referencia y en España hay grandes ingenierías que hacen las cosas muy bien. Al contrario, por ejemplo, cuando yo era parte de Equinix, conseguimos que ingenierías españolas empezaran a desarrollar trabajos de ingeniería para Equinix en otros países, no solo en España. O sea, yo creo que aquí hacemos las cosas muy bien, entendemos muy bien también las limitaciones a veces que tienen los países, ¿no? Yo creo que diseñar un data center no es algo único. Cómo se construye un data center en el norte de Europa a cómo se construye en el sur de Europa es muy distinto. Primero, porque un país tiene una crisis hídrica que no la tiene el otro país. El propio hormigón no fragua de forma igual en un sitio o en el otro porque hace más frío o humedad en una ubicación o en otra. Y hay que saber adaptarse siempre muy bien, y yo creo que en nuestras ingenierías, nuestras empresas de construcción, yo creo que lo hacen muy bien, y ahí no te pongo diferencia, ¿eh? Yo creo que al contrario, estamos un poco en la vanguardia de lo que se está haciendo. Hace un rato estabas hablando de cuando nació tu hijo, que ahora tiene 2 años. Fue parte de tu reflexión para el cambio de Equinix a Templus. Me ha venido la imagen en la cabeza de padre de familia numerosa, porque tienes muchos hijos. No sé si a nivel personal, pero tienes a Templus, que lo estás haciendo crecer, tienes tu hijo, que nos acabas de contar, y luego lo que es el sector de los centros de datos, con Spain DC. Estás haciendo crecer también otro hijo, que es este sector tan maravilloso, que estamos descubriendo que España tiene una ventaja competitiva muy grande. Y me gustaría hablar un poco de ese tercer hijo, o quizás 3 más, nos contarás. En tu paso por Spain DC, fuiste uno de los fundadores, además presidente. Spain DC, desde nuestra opinión, era una asociación muy demandada por el sector y la administración pública, porque faltaba un interlocutor válido. ¿Cuáles crees que deberían de ser los siguientes pasos en hacer crecer
este hijo? ¿Qué debería dar la asociación? ¿Qué debería dar la asociación para convencer a la administración de la oportunidad histórica que estamos viviendo en España para ser un player relevante en el mundo digital? ¿Cuál es el próximo paso en esa vida de este hijo que es el sector y Spain DC? Bueno, tengo que empezar diciendo, tengo una hija aparte del niño pequeño, que si no lo Pues digo, cuatro, ya vamos por cuatro. mi hija Súper mayor me va a numerosa. matar. Pero respecto a este bebé que fue Spain DC y que a día de hoy yo creo que ya no gatea, ya corre y yo creo que es algo muy relevante. Estoy de acuerdo totalmente contigo que era una asociación que era necesaria en nuestro país. Yo creo que cuando un sector está maduro y cuando empiezas a tener cierto peso en una economía, cuando empiezas a tener un impacto real, ¿no?, en la vida de todas las personas, yo creo que hay que tener una voz autorizada que unifique ahí un poco criterio y que ponga el sentido en cuáles son las prioridades de lo que nos une, ¿no? Yo siempre digo que este sector del data center lo que tiene es que casi es una gran familia. Al final no somos tantos la gente que llevamos tiempo en esto y tiramos mucho de los que llegan nuevos para que aprendan, para que lo entiendan, para que podamos aportarnos unos a otros. Y Spain DC nace de esa unión de voluntades, ¿no? Yo creo que todos éramos conscientes de, oye, cada uno defiende su espacio y a lo mejor éramos negocios que competíamos en algunas cosas, pero yo creo que había puntos de unión muy claros de cosas que había que cambiar o que había que trabajar de forma unida y ese fue el nacimiento de Spain DC y no solo fue trabajo mío, yo era uno de los que estaba allí, súper agradecido porque confiaran en mí como primer presidente de la asociación, pero fue un trabajo maravilloso de un grupo humano que también me quito el sombrero con todos y cada uno de ellos. Pero ya sabes que cuando estás rodeado de CEOs de grandes empresas, pues a veces es difícil, ¿no?, que cada uno se quite su gorra de CEO y te pongas ahí en modo humilde a trabajar uno por el otro y aquello para mí fue una experiencia maravillosa. Y a día de hoy yo te diría que siguen haciendo un trabajo fantástico. Yo creo que Emilio como presidente, con Manuel Jiménez como director ejecutivo, siguen tirando de este carro de forma fantástica. Nosotros desde Templus nos hemos unido a la asociación y yo creo que siguen teniendo una hoja de ruta muy clara para seguir trabajando como voz autorizada del sector, como interlocutor válido con administraciones públicas, como guía un poco y faro también para todas las empresas del sector y yo creo que esos más de 200 asociados que tienen a día de hoy es una clara prueba de que lo están haciendo muy bien. O sea que yo creo que hay que dejarles trabajar oye, que sigan en el buen camino que están siguiendo a día de hoy. Sí, yo la verdad es que por la cercanía que también he tenido a esa asociación, puedo decir que comparto totalmente tu opinión. Están haciendo y habéis hecho un excelente trabajo. Un poquito de Templus, ¿vale? Si yo te digo que la definición de Templus sería centro de datos de proximidad y que su ventaja competitiva sería pues la baja latencia y la eficiencia energética, ¿me equivoco mucho? ¿Cómo definirías tu Templus? Yo te cambio lo del centro de datos de proximidad por centro de datos regional. Es un matiz relativamente pequeño, pero yo creo que proximidad al final sería la palabra edge y yo creo que el mundo edge ya en la cabeza de mucha gente tiene una idea preconcebida de qué es y también creo que es algo que llegará, pero que probablemente todavía le quede tiempo para madurarlo y para que haya de verdad servicios de edge y aplicaciones de edge que se necesitarán, pero que no es, para mí no es el punto en el que estamos a día de hoy. El punto en el que estamos a día de hoy, y ahí viene ese matiz de regional, es oye, desde Templus lo que queremos es acercar el centro de datos a donde están las empresas, a donde está de verdad el dato, donde están las personas que consumen ese dato. Por eso esa palabra regional, porque no es tanto la aplicación que va a correr sobre ese data center, sino que el data center se abra a acercarnos al dato, ¿no? Nosotros siempre hablamos de ese concepto de la democratización del dato, ¿no? Y al final se basa en eso. Oye, no queremos que una empresa que tradicionalmente ha trabajado en Murcia, por ponerte un ejemplo, oye, pues la única opción que tenga para alojar su IT de forma profesionalizada y acceder al resto de servicios y plataformas que puedes acceder desde un data center neutral como los nuestros, sea irte a Madrid o Barcelona o a uno de los grandes hubs en Europa como son Frankfurt, Londres, Ámsterdam o París. Nosotros pensamos que eso no tiene sentido. Yo creo que, al contrario, hay que ser capaz de dotar de ese tipo de infraestructura de data center igual de buenos o mejores, si podemos, incluso de lo que ya existe en Madrid o Barcelona,
en una región como en Murcia, o en Sevilla, o en Málaga, o en Mallorca, o en cualquiera de las ubicaciones en las que ya estamos, o en la que espero que estemos en breve. Entonces, aparte de ese matiz, el resto yo creo que lo has definido perfectamente. En este podcast nos gusta hablar de un concepto que llamamos Smart Industries, que incluye, pues, por supuesto, que los centros de datos, pero también semiconductores, fábricas que llamamos gigafactorías de baterías de coches eléctricos, biotecnología. No sé si te atreves y si no, pues háblanos un poco de los centros de datos, pero cuéntanos un poco cuáles son las tecnologías que empiezan a aparecer en escena y que van a ser clave para la evolución de lo que llamamos Smart Industries y cómo crees que los centros de datos pueden contribuir a su desarrollo. Mira, yo creo que, y vuelvo casi a ese medio chiste, ¿no?, que hacía de si conocíais lo que es la IA. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser probablemente la tecnología más disruptiva que vamos a ver en los próximos años. Y además es algo que ya en mi experiencia, incluso en mi rol anterior, he visto proyectos reales, he visto lo que es capaz de hacer y creo que es algo por lo que vamos a pasar todas las empresas, incluso las personas en mayor o menor medida. Entonces, yo creo que ese es el mayor cambio y ese cambio no existe si no existe un data center. Y me voy a explicar un poco por qué. Al final, una IA se basa en conectarse contra los sistemas contra los que va a trabajar, con tener una conectividad con una latencia relativamente baja contra aquellos activos sobre los que va a funcionar o va a intervenir. En tener además una capacidad de poder crecer según va creciendo, oye, su ámbito de actuación y pueda crecer en almacenamiento, en cómputo, en lo que sea. Solo un data center a día de hoy te va a permitir esa escalabilidad. Y solo un data center además te va a asegurar que estás en un sitio suficientemente seguro como para que eso no se interrumpa en ningún momento y que además le demos una capa de ESG o de sostenibilidad, si quieres decirlo de otra manera, razonable. Pensemos que cada vez vamos a densidades mucho mayores. Acordaros que os decía, oye, hace 20 años un rack tenía 1 kilovatio, a día de hoy estamos por encima ya de los 5 y nos vamos a acercar a los 10 de media en no mucho tiempo. Es que cuando tú tienes 100 racks, acabas de meter un megavatio. Entonces, esto, queramos o no, nos pone en el foco también de gran consumidor de energía, estamos consumiendo recursos de nuestro país, hay que ser muy crítico también en, oye, si podemos hacer un data center en el que no se consuma agua, mejor que mejor. Queramos una en España, por ejemplo, estamos en España o Portugal. Son geografías donde el agua es un recurso escaso. Pues oye, hay que hacer esto de la forma más eficiente posible. Todo esto, si no lo haces en un data center que tiene todas estas premisas en su cabeza, se complica mucho más. Yo creo que somos el fundamento sobre el que se va a construir toda la evolución y la digitalización de un país y dotar de esta infraestructura es clave para la evolución del país, incluso para la evolución en el nivel de nuestros profesionales. Yo creo que cuanto más digitalizado es un país, también el tipo de perfiles profesionales que tienes empiezan a elevarse, empiezas a traer talento de otros países y otras ubicaciones. Aquí ya no pensemos solo en la oportunidad de España para España. Tenemos a día de hoy algo que hemos oído muchas veces, ¿no?, en otras lecturas, y es la conectividad que tiene nuestro país es maravillosa. O sea, la cantidad de cables submarinos que están llegando a nuestras costas, ya sea Mediterráneo, Atlántico Norte o en el sur, que nos permite conectar directamente con América del Norte, América Latina, África o el resto de Oriente Medio, Europa, no lo tiene nadie. O sea, este hándicap que éramos una península hace unos años y parecía que estamos ahí al final de Europa, no, ahora es al contrario. O sea, ahora somos el país hiperconectado, con un clima maravilloso, con una gente muy agradable, con una cultura gastronómica exquisita y que atrae talento. Porque, oye, si puedo trabajar desde cualquier sitio, ¿qué sitio mejor para trabajar que España, probablemente? Pues, oye, esto todo al final es una cosa que va unida una con la otra y yo creo que nos hace evolucionar como país y como sociedad. Ujú. Ah, pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero eso parece ser que es un poco el presente, ¿no? Yo te diría, y te voy a poner
una circunstancia un poco complicada porque a la velocidad que va todo, el pedirle a alguien que haga de pitoniso, pues es algo casi No, me temerario, he ¿no? dejado la bola de cristal en casa, ¿eh? No, no me la he traído hoy. Bueno, yo te lo lanzo y la despejas como puedas. Yo te preguntaría cuáles son los desafíos que tú ves vamos a ponerlo a 3 o a 5 años del sector de los data centers. O sea, mm, Ujú. A ver, yo creo que el desafío número uno al que nos enfrentamos es que el data center, volvemos al concepto de no es una pieza aislada del mundo, ¿no? Y el data center lo primero que es, queramos o no, es un gran consumidor de energía. España no tiene un problema de producción energética, al contrario, yo creo que además cada día se van poniendo muchos más proyectos de renovables encima de la mesa. España, al contrario, va a ser un país que en otras condiciones podría ser incluso exportador de energía, pero tenemos un problema en la distribución de esa energía en nuestro país. Entonces, esto es un trabajo que hay que ir muy de la mano el sector del data center, el sector energético y gobierno, porque al final la distribución eléctrica en nuestro país, quedamos o no, la marca el gobierno absolutamente y tenemos que entender que o jugamos todos juntos o si no, podemos encontrar un cuello de botella en el desarrollo, ya no del sector del data center, volvemos a lo que te decía antes, que sin mm, data center no hay digitalización, sin digitalización no hay profesionales de cierto tipo que vengan a tu país. Entonces, y esto no es algo que se cambia de un día para otro. Una red de distribución eléctrica es algo que se planifica con bastante tiempo, que se ejecuta también con sus plazos y que yo creo que hay que trabajarlo hoy para no estar en ese punto de problema dentro de 4 años. ¿Vale? Ese para mí sería el reto número uno porque es algo que vislumbramos todos, incluso lo vislumbran ya las empresas energéticas o productores renovables que en algún caso están en ciertas ubicaciones y que están, entre comillas, dejando de producir porque no pueden inyectarlo en la red porque no se puede redistribuir esa energía a otras ubicaciones lejos de donde están ellos, ¿no? Entonces, si todos estamos viendo esto, pues yo creo que es algo en lo que tenemos que poner foco e ir de la mano para encontrar la solución al final. El resto, pues si tenemos ese éxito, podemos tener un problema de talento. Yo creo que hay que enseñar a nuestros hijos que, oye, hay carreras profesionales muy ligadas a toda la digitalización que a día de hoy a lo mejor no las ven tan atractivas, pero que van a seguir evolucionando, que es una realidad, que la IA está ahí y que va a hacer muchas cosas por en sí misma, pero la IA corre sobre sistemas operativos, virtualizadores, almacenamientos, que se hacen un fine-tuning brutal, que tienen un soporte, que tienen un mantenimiento y que tiene que haber profesionales que mantengan todo eso. Pues oye, expliquemos que esto es algo muy apasionante y que puede ser una carrera profesional para mucha gente, porque podemos encontrarnos con que no haya talento suficiente para gestionar todo lo que haya que gestionar en el futuro. Y yo creo que para mí serían los dos grandes retos, ¿eh? No te creas que vislumbro, o sea, así sin mi bola de cristal no soy capaz de sacarte nada más. bueno, que son retos realmente importantes porque yo veo que el primer aspecto es que vayamos todos a una, administraciones, empresas, etcétera, y España no es un país precisamente muy amigo de trabajar todos a una. A ver si en este caso me desmienten todos los participantes, ¿no? Todos los actores del sector. Y el otro, sin lugar a dudas, necesitamos formar y explicar muy bien qué son los centros de datos y lo fascinante de un trabajo en este mundo. Además, yo creo que Nacho, es un sector en el que cuando llega alguien, es raro que salga ya. O sea, yo creo que te va gustando, ves que hay una evolución, ves que hay un sentido, lo cual, oye, es una cuestión de... Hay que contarlo bien, porque al final yo creo que hay mucha gente deseando que le ilusiones con algo, con una carrera profesional. Contemos esta oportunidad a la gente, que yo creo que hay que propagarlo y hacer que la gente lo pueda entender. es un sector que engancha y tú también enganchas, Nacho, y nos encantaría seguir charlando contigo. Se nos acaba el tiempo. Hoy pues hemos tenido el gusto de trabajar contigo, Nacho Velilla, CEO de Templus, padre de por lo menos 4 hijos que hemos hablado hoy, 2 en el sentido más tradicional y 2 que nos has contado de momento. Estoy seguro que cuando hablemos en el futuro
nos contarás de más. Ha sido un placer charlar contigo y esperamos verte de nuevo pronto. No, muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que me lo he pasado muy bien hablando con vosotros un poco del sector y de lo que está sucediendo. Y oye, que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.